Voy a dejarlo para que puedas analizarlo conmigo y salgas bendecido esta mañana. Le doy gracias al Señor porque estás aquí, porque nadie sabe la batalla que estás lidiando a tu alrededor. Los matrimonios a veces pasan situaciones, la economía estorba, batallamos con un adolescente, a veces la salud, hay unos que andan malitos por ahí, o el trabajo, la premura de andar de aquí para allá nos lleva a entregarle las obras de nuestro tiempo a Dios. Qué difícil es mantenerse de pie en el camino de Dios cuando lo hacemos en nuestra fuerza. Yo oro para que te mantengas. Cuando pasan y testifican, hace 7 años llegué a la iglesia, hace 8 años llegué a la iglesia, me gozo porque son procesos largos. Y de los procesos largos es que viene el carácter, la formación y el ministerio. Pero quien tiene procesos cortos no llega a ningún lado. O si tú solo vienes una vez al mes, tú tienes que sumar muchos meses para cumplir 50 veces asistencia a la iglesia. Si tú vienes cada 8, pues se alarga más. Pero si tú tratas de estar aquí el miércoles, el domingo, o el viernes y el domingo, o vienes el domingo en la mañana, pero también en la tarde, tu espíritu crece, aprovechas más la palabra, aprovechas más el servicio. Por tu falta de tiempo no puedes servir en ningún ministerio. Por tu falta de tiempo no puedes rozarte con la iglesia, caminar con la iglesia. Y amas a Dios y quieres más de Dios, pero no tienes tiempo para Dios. Y lo comprendemos. ¿Qué tenemos que hacer? Que Dios trate en ti, que Dios te enseñe. Porque con cristianos como tú el evangelio no va a llegar a ningún lado. Lo comprendemos, pero con cristianos como tú el evangelio no llega a ningún lado. Porque no tienes tiempo. Y el tiempo es lo más valioso. Lo que los ancianos están peleando es el tiempo. Lo que el enfermo en el hospital desea y lucha es tiempo. Lo que un matrimonio en colapso desea es tiempo. El tiempo es valioso y Dios está peleando por tu tiempo. ¿Por qué no levantas una mano al cielo y Señor, ayúdame a darte más tiempo? Ese silencio me encanta porque ya empecé duro, el machetazo rápido, ¿verdad? ¿Qué te dice tu hijo? Papá, un carro, papá, un celular, papá, esto. Un día te van a decir, papá, queríamos tiempo. Queríamos tiempo. Me recuerda el testimonio de un pastor que conocí en Chiapas, que cayó la unción. Dios lo empezó a usar en sanidad y en milagros. Y se le hacía una fila en su casa, llegaba del trabajo y comía a las carreras y salía a una mini oficina improvisada donde iban pasando de uno por uno los enfermos para que él los orara y sanaban. Estaba la unción del 93 de Buenos Aires. Vino una combinación de factores y a él le impusieron las manos, conoció a un hombre de Dios. Todo hermoso el testimonio, me quebrantó porque es la misma unción que he perseguido toda mi vida y nos identificamos en esa unción. Y hacía fila y la gente estaba afuera y él comió rápido y estaba orando, sanaban. Y después pidió permiso para ir al baño el pastor y salió, cruzó, y en la cuarta posición de la fila estaba uno de sus hijos. Y fue y le dijo, ¿estás aquí? Dijo, sí, quiero pasar. Si quieres pásale una vez. Dijo, no, espero, voy en la fila cuando me toque a mí. Y se metió y siguió orando. Y cuando llegó su tiempo, el tiempo de su hijo, lo pasó. Le dijo, ¿qué pasa contigo? ¿Te sientes mal? ¿Estás enfermo? Dijo, no, solo quiero darte un abrazo y pasar unos minutos contigo porque nunca tienes tiempo para nosotros. A veces hasta el mismo ministerio nos quita el tiempo. A veces el que voy para allá, voy para acá, en tu fuerza andas, no andas bajo dirección, andas porque tienes impulso carnal, porque tú lo quieres hacer. Pero cuando Dios nos llama, Dios quiere que redimamos el tiempo, que ordenemos el tiempo, que podamos nosotros tener control de nuestro tiempo. Y la verdad, esto es una palabra fuerte para la generación que estamos viviendo, donde nosotros somos los dueños de nuestra energía, los dueños de nuestro tiempo, los dueños de nuestro dinero. Nosotros solo vamos donde queremos y estamos con quien queremos y hacemos lo que queremos. Pero cuando aparece alguien con liderazgo para decirte, ya no vas a ir allá, ya no vas a hacer esto, tienes que hacerlo así, entonces empiezan los conflictos. Benditos conflictos que nos llevan al crecimiento, que nos llevan a madurar y a entender que estás empleando mal tu tiempo. Amén. Aunque no digan amén, ponme un amén ahí por favor, hija, grandote, para mí, para disfrutarlo. Dice Zacarías 4 versículo 11, hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos? Y a la derecha del candelero y a la izquierda.
Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las 2 ramas de olivo por medio de 2 tubos de oro que vierten el aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Habla de 2 ungidos, 2 personas que tienen un papel importante en la tierra. Y Zacarías es parte de la tríada de los 3. Y ellos están trayéndole al pueblo la última revelación para que preparen su vida, su corazón, su fe para el periodo de silencio y que aparezca el Mesías Salvador, el Mesías vencedor, nuestro Señor Jesucristo. Pero a medida que se va cerrando el cuello de botella en la revelación, los últimos mensajes son claros, son certeros, son contundentes, pero el ataque del infierno, el ataque del enemigo se intensifica. Y lo que el diablo está haciendo en este capítulo 4 es aplazar y bloquear el plan de Dios en la tierra. Yo quiero comenzar a leerte el versículo 1 del 4. Dice: volvió el ángel de Jehová hablando conmigo y me despertó como un hombre que despierta de su sueño. Zacarías ha estado teniendo serie de visiones. En el capítulo 3 tiene la visión de Josué, el sumo sacerdote. No quiero tocar nada de esto, pero está súper poderoso el capítulo 3. No quiero tocar nada porque se me va a ir la mañana. Pero tendrías que leer el capítulo 3 y el capítulo 4 para tener un mensaje completo de lo que está pasando Zacarías acerca de la revelación, el mensaje del cielo traído a la tierra para reactivar los propósitos y los planes que Dios tiene antes de que venga el silencio y antes de que aparezca el Mesías vencedor, el Mesías príncipe que nos redimió de nuestros pecados. Lo primero que quiero hacer notar es que estaba dormido y lo tuvo que despertar. En nuestra vida tenemos la necesidad de dormir, la necesidad de descansar. El descanso es necesario porque somos seres mortales, seres débiles, seres finitos que nos cansamos, que nos debilitamos. Y muchas veces la mucha tarea, el mucho esfuerzo abre un periodo de descanso. Pero el periodo de descanso, hermano, tiene que terminar porque la obra del Señor no para. La obra del Señor continúa. No te puedes quedar pegado a tus experiencias del pasado, al trabajo del pasado. Yo sé, hermano, que el lunes por la mañana, cultura mexicana, pues se dice que nadie trabaja. Pero aquí hay gente que el lunes está pilas para echarle ganas al trabajo. Hay gente que no tiene lunes. Tienes patrón y tienes un montón de gente que el lunes no se presenta por la cultura del descanso. Un mal descanso, una mal forma de trabajar su cansancio. El Señor llegó a tiempo y lo despierta. Lo interrumpe en el descanso, lo interrumpe en el sueño. Démosle la autoridad al Rey para que nos despierte cuando Él lo necesite. Démosle la autoridad al Rey para que Él interrumpa nuestro descanso, nuestro año sabático, nuestra pereza, nuestra forma de caminar. A lo mejor ya te aventaste mucho cristianismo en descanso, mi hermano, pero hoy, esta mañana, el Espíritu Santo te quiere sacudir y te quiere despertar y te quiere decir: levántate, tenemos una tarea que hacer. El reloj está avanzando y tú estás durmiendo. El tiempo se está acabando y tú vas muy lento. Y el Señor comenzó a tronar dedos. Así empieza el ritual de nuestras mañanas. Primero el más responsable, la mamá o el papá. Pum, para arriba, 5 de la mañana. Cafetera, café, huevitos, tocino, ahí. Y mi esposa aparte pone una carga en la lavadora, porque a las 6 comienza la lavadora también. La más responsable. Y después el que sigue y el que sigue y el que sigue a emprender el día, a tomar la carga del día. Dice: me despertó el ángel que hablaba conmigo. Hay 11 veces en Zacarías que se habla del ángel que hablaba conmigo. No confundamos el ángel que hablaba conmigo con el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es una clara observancia sobre el ministerio de Cristo antes de su encarnación, una manifestación angelical de Cristo. Por ángel no estoy hablando como ángel, si estoy hablando una manifestación sobrenatural. Pero ahora dice el ángel que hablaba conmigo, porque Zacarías está obteniendo revelaciones de un ángel. Sabemos que hay 2 ángeles grandes en la palabra: arcángeles, Miguel y Gabriel. Gabriel es el ángel
que atiende los asuntos de Israel y Miguel es el ángel que atiende los asuntos de los gentiles. Lo más probable que el ángel que hablaba con Zacarías era Gabriel. Así que lo despertó Gabriel. Bueno, en mi postura, no estoy diciendo una afirmación, solo en mi observancia. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado, he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima, sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos. Mira el cuadro que mira en esta visión. Después de que lo despierta, lo sacude, lo activa, le trae una revelación y le pregunta: ¿qué ves? Es importante lo que ves. Es importante que a través de la predicación veamos lo mismo, porque comencé siendo agresivo. Tu tiempo, tu manera, tu falta de tiempo, tu cada 8, tu cada mes, tu cada que se te antoja, está bien, pero es lo que tú miras. Tú miras hacia el cristianismo. Tú no lo miras comprometido, tú no lo miras con obligación, tú no lo miras con compromiso. Problema que tu pastor lo mira con compromiso. Tu pastor lo mira con prioridad, por encima de todas las cosas, el evangelio. Entonces tenemos que comenzar a ver dónde está la visión diferente. Y el ángel le dice: yo veo algo, dime tú qué miras. Y él mira la observancia y dice: veo un candelero de oro macizo, un depósito de aceite, y veo 2 olivos que se nutren, que conviven, que convergen juntos. Después viene la pregunta y le dice, y proseguí en el versículo 4: y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Zacarías, hermano, ahora, después de ser despertado de su descanso, viene a una confrontación del desconocimiento. La gente normalmente vivimos en nuestro hábitat seguro de lo que conocemos. Y lo que conocemos puede ser amplio o puede ser pequeño. Ahora, de lo que conocemos en diferentes temas, probablemente no tengamos un conocimiento muy pleno ni muy apegado a la verdad. Sabemos que hay especialistas del corazón, sabemos que hay especialistas de la salud, sabemos que hay gente que lee la palabra, sabemos que hay teólogos en la palabra, sabemos que hay predicadores en la palabra, pero que hay doctores en la palabra. A nivel de relación con la palabra, a nivel de relación con el gremio que estudias, es que vas a poder tener más amplitud y más conocimiento, y vas a ir erradicando de tu vida el desconocimiento. Zacarías se confronta con su visión y después nos revela que el ser humano tiene amplios sesgos de oscuridad, amplios lugares oscuros que no alcanza a entender. Probablemente piensas que sabes para dónde vas, pero probablemente no sabes ni para dónde vas. Aunque vas para un lado, no sabes para dónde vas. Probablemente caminas como caminas porque piensas que eso es lo correcto, pero vives en un desconocimiento financiero, vives en un desconocimiento matrimonial, vives en un desconocimiento familiar, vives en un desconocimiento ministerial, vives en un desconocimiento de la unción. Y tú vives haciendo todo lo que haces por las 4 o 5 lecciones que te enseñó tu pastor, y crees que con eso te vas a acabar el mundo. Pero mira la humildad de un Zacarías, hombre de revelación, profeta menor, que el profeta le dice: ¿qué miras? Dice: no sé qué estoy mirando, no entiendo nada. Después le dice: ¿en serio no entiendes nada? Es una confrontación para que podamos entender que hay áreas de nuestra vida que no vemos, que no sabemos y que no conocemos, y que no nos las van a revelar con un chasquido de dedos en 5 minutos en la iglesia. Se requieren procesos largos, hambre y compromiso. No es solo el preescolar para nuestros hijos, no es solo la primaria para nuestros hijos. Hay una preparatoria que te prepara para la carrera, que trabaja contigo, intensifican normas de disciplina sobre tu mente, sobre tus ojos, sobre tu amplitud de conocimiento, para que puedas tener una carrera. Qué lindo es rozarte con personas que conocen. Qué lindo es platicar con ellos. Qué lindo es que la plática es amena, café tras café, no paras.
El desconocimiento que tenemos es erradicado porque la palabra dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿A qué viniste esta mañana? A salir del desconocimiento, a entrar a un nuevo conocimiento, a amplitud del espíritu, a amplitud del cerebro. Yo necesito gente que tenga hambre de Dios. Yo necesito gente que tenga pasión por las cosas de Dios. Yo necesito gente que no diga: ay, disculpen que llegué tarde y me voy temprano. Llega temprano y vete tarde. Llega temprano y vete tarde. Dígalo conmigo: llega temprano y vete tarde. Porque yo me rodeo de gente que llega tarde y se va temprano. Que prendamos el foco y abramos las puertas, esto se vacía. Vámonos. Gente súper mega hiper ocupada. Pero Cristo estuvo en el templo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Quédate media hora, quédate 20 minutos, saluda a alguien. ¿No te acuerdas cómo te recibimos cuando todavía venías crudo y olías todavía medio ahí, como que habías tenido un fin de semana medio intenso con los tecatones? Ahora ya el Señor sale corriendo: ya me voy mi familia, mi perrito, mi carro, vámonos. Aquí hay gente que viene nueva. Necesita un abrazo, necesita una palabra, necesita un consuelo. El desconocimiento de Zacarías y la pregunta incisiva dice: ¿qué es esto, Señor mío? ¿No sabes qué es esto? Debieras de saber qué es esto. No, Señor mío. Entonces él respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Los dos olivos representan a dos ungidos. Uno es Zacarías y el otro es Josué. Uno es sacerdote de la revelación dentro del templo y el otro es rey de la nación. Zorobabel es rey de la nación y tiene que reconstruir el templo. Proféticamente el Mesías príncipe no volverá si no hay un templo levantado. El reloj está avanzando, la gente anda ocupada en sus asuntos, pero el reloj del cielo viene, se impone y despierta y se establece y le dice: aviva el corazón de Zorobabel, porque su corazón se aletargó, porque su corazón se estorbó y porque su corazón se desanimó. Mira, dile que miras un candelero. El candelero es una lámpara que alumbra el corazón, es una lámpara que alumbra. En el lugar del tabernáculo de Moisés había un candelero, una lámpara con 7 llamas que encendían para que hubiese luz en el lugar privado y el lugar oscuro donde estaba la presencia de Dios. Ese candelero es Cristo mismo, es la luz. Jesucristo dice: yo soy la luz del mundo, el que no andará en tinieblas, el que viene a mí. Jesucristo es el candelero que alumbra nuestras vidas y frente a él estaban dos olivos. El olivo representa el ministerio, porque por una parte somos ungidos con aceite de oliva, pero cuando eres constituido y ungido ministro de Dios, ahora ese aceite fluye a través de ti. ¿No entendió? Ahora eres un olivo que tú produces el aceite. Aunque tú no lo produces desde la carne, el Señor te ha entregado una autoridad que cuando un ungido pone sus manos en el piano, la unción comienza a fluir. Que cuando un ungido toma el micrófono, la unción comienza a fluir. Que cuando un ungido empieza a orar por los enfermos empiezan a sanar, porque es un ungido que está frente al candelero que es Cristo. Y la unción es evidente en la tierra, porque la religión cualquiera la hace. La religión empieza a las 9, termina a las 12. La religión es cómo te vistes. La religión es cómo te comportas. Y hasta te sientes bien porque dices: yo ya cumplí. ¿Cuántos han dicho eso alguna vez? Vámonos, vieja, yo ya cumplí. Vámonos, ya cumplimos. Cumpliste a la religión. Cumpliste a una iglesia que le ha quitado un montón de normas. Ya no hay normas de vestido, ya no hay normas de peinado, ya no hay normas de horario. Antes las iglesias, intentando agradar a Dios, tenían doctrina buena y muchas normas. Y las normas no te meten ni te sacan al cielo, pero qué bien te hacen ver. Qué bonitas iglesias las de antes, todos bien arregladitos, corbatitas, las mujercitas bien arregladas. Y no te subes a predicar sin corbata. Y todos encorbatados. Venían de ser alcohólicos, venían de ser gente que había estado en la calle y ahora los veías arreglados. Normalmente todos arreglados en la iglesia, bien bonitos, porque era un encuentro con Cristo.
Y le hemos quitado normas para que la iglesia se sienta más cómoda y más cómoda. Y toda la iglesia dice: ya cumplí. Ya cumpliste. ¿Qué cumpliste, compadre? Comadre, para no decirte hermano ahí. ¿Qué cumpliste? Si le sumas y le restas, ¿cuánto tiempo le metes a la iglesia? ¿Cuánto tiempo le metes al evangelismo? ¿Cuánto tiempo le metes a la oración? ¿Cuánto tiempo le metes a la adoración? ¿Cuánto tiempo le metes al colectivo social de trabajar para que la sociedad conozca a Cristo? ¿Cuánta inversión financiera tú le metes a ser cristiano? Súmale tus ofrendas y súmale tus diezmos. No, usted ya cumplió hace mucho. No, mi hermano, cumplimos con la religión, pero con la ley del Señor nadie pudo cumplir. Por eso enviaron al Salvador del mundo. Él vino a cumplir lo que nosotros no pudimos cumplir. Dice la palabra que Él se entregó sacrificio, derramó su sangre en la cruz del Calvario y murió por perdón de todos nuestros pecados. Ahora ya no nos piden sacrificios muertos a nosotros. Él fue el sacrificio, ofrenda mecida. Estuvo ahí en el madero, estuvo ahí parado mientras el tiempo derramó su sangre. El sacrificio fue presentado. Pero ahora somos llamados a presentar ofrendas vivas, santas, agradables a Dios. Sacrificios de alabanza. Hoy se sacrificó en alabanza. Sacrificios de alabanza. No, media hora y 15 minutos y no se pase, porque nos tenemos que ir. Como ahorita el pastor que les dijo: hace mucho calor, y para que no estén muy acaloradas las hermanas y no se les vaya a correr el tinte y la ardilla no les vaya a chillar, las voy a mandar temprano para su casita. Con que cumplan. No, nadie cumple. Nadie cumple. Le quedamos debiendo al Señor lo que Él hizo por mí, lo que Él hizo por ti, dónde nos encontró, dónde estábamos y cómo nos ha tratado. De verdad no le hemos pagado al Señor. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que mucho se le perdona, mucho adora. Al que mucho se le perdona, mucho danza. Al que mucho se le perdona, mucho se congrega. Al que mucho se le perdona, mucho busca, mucho alaba, mucho sirve. Porque sabe lo que Dios hizo en su vida, de dónde lo rescató, de dónde lo sacó, y no tiene tiempo para perderlo. No pongas por encima tu agenda que la agenda de Dios. Tus vacaciones nadie te las puede tocar. Sacrifica tus vacaciones. Sacrifica tus vacaciones. Sacrifica tu día de descanso. No, es que mire, pastor, yo ando bien ocupado, pero el día de descansar no me lo toque. No, sacrifícalo. Si tú estás diciendo que el que amas, que buscas, que quieres, sacrifícalo. El domingo es el día del Señor. Hacemos 2 servicios. Los que servimos para atender a 2 grupos no pueden venir en la mañana, otros vienen en la tarde. Si juntamos a todos no cabríamos. Si el domingo que viene suspendo, con 3 domingos que suspenda culto por la noche, el domingo en la mañana no vamos a caber. Porque las ovejas obedientes van a intentar venir a la mañana, van a tratar de meterse en la mañana, pero no vamos a caber. Y lo que va a pasar es que vamos a perder ovejas. Van a irse a iglesias por la tarde, porque la iglesia de hoy no tiene compromiso con la iglesia. La iglesia va como una cafetería. Se te acomoda, llegas porque se te acomoda. Pero aquí hay gente que viene de bien lejos. Aquí hay gente que se aventó 1:20 para estar en la iglesia. ¿A qué hora se empezó tu ritual de arreglarte para estar en la iglesia? ¿Y cuánto te cobró el Didi? ¿Cuánto te cobró el transporte por estar aquí? Son sacrificios. Son verdaderos compromisos con Dios, y que Dios sabe recompensar, porque se mira el compromiso que Dios tiene, que tú tienes con Cristo, y ese mismo compromiso que tú tienes con Cristo, Él lo revalida contigo también. El desconocimiento que Zacarías tenía, y después le habla de los 2 olivos y le dice: dale palabra a Zorobabel, y le dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. El ser humano tenemos la tremenda tendencia a olvidar lo que Dios hace. Pero sabe, Zorobabel ha estado preguntando cómo. Y en el ministerio Zorobabel tenía un llamado grande, un llamado aplastante sobre su vida: reconstruir un templo para que se acelerara el propósito de Dios y el Mesías príncipe pudiera venir. Iban a entrar un periodo de silencio
Les quedaba poco tiempo para la reconstrucción y Zorobabel estaba oyendo voces equivocadas y mirando actitudes equivocadas y no estaba reconstruyendo. Había puesto el cimiento, pero había sido desanimado cuando puso el cimiento, porque el primer templo que él estaba tratando de suplir era el templo de Salomón, y era un templo glorioso, lleno de oro, lleno de riqueza. Pero Zorobabel estaba haciendo un templo muy humilde y muy sencillo, porque no tenían los recursos de la época de Salomón, tenían menos recursos. Pero Dios había dado una palabra, le dijo Dios a Zorobabel: no te preocupes, porque aunque la primera casa fue gloriosa en sus materiales de construcción, la segunda casa será más gloriosa, porque mayor y más grande será la gloria de la casa postrera que de la casa primera, porque la casa postrera tendrá la gloria real de la Shekinah, de la presencia de Dios, porque no tiene nada que ver los materiales que utilizamos. No se desaliente tu corazón. Ahora, Zorobabel estaba comprometido con la visión, lo iba a hacer, pero el cuando él daba un paso hacia adelante, cuando él decía avancemos, la visión avanzaba, era inalcanzable. Hay personas en la casa de Dios que entienden el porqué. Yo entiendo el porqué. Normalmente yo no batallo con los porqués. Yo entiendo las razones por las cuales ofrendamos, diezmamos, trabajamos, viajamos, predicamos, confrontamos. Yo sí entiendo los porqués. No tengo problemas con los porqués. Aquí hay gente que entiende los porqués. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué obedece? ¿Por qué sirve? ¿Por qué ofrenda? ¿Por qué trabaja? Si entiendes el porqué. Pero cuando viene el llamado aplastante de Dios para tu vida, y Dios te dice: cargas un llamado, cargas un propósito, tienes que hacer esto por Dios. A Nehemías se le pidió reconstruir el muro. Él sabía el porqué. Él sabía el porqué iba a reconstruir el muro. Él sabía el para quién, también lo sabía, para quién iba a reconstruir el muro. El problema es la parte que nos corresponde a nosotros resolver, y la parte que te corresponde y me corresponde resolver es el cómo hacer lo que Dios quiere que hagamos. El aplastante cómo. Cuando vino el ángel Gabriel a hablar con María, le dijo que ella es una candidata a traer a la tierra al Salvador del mundo. Y es una pregunta: ¿cómo puede ser esto si no conozco varón? Ella no tiene problema ni para qué, ni para quién, ni por qué. Ella no tiene problema. Ella tiene un problema en su cabeza: ¿cómo puede ser esto hecho realidad? Porque yo no conozco varón. Dime de qué manera voy a quedar encinta y embarazada. Porque el ser humano tiene problemas con el cómo. Vayan y hagan discípulos a las naciones. ¿Cómo, Señor? Vayan y construyan centros de adoración donde se reúnan y sean discipulados y transformados por la enseñanza de una mentalidad a otra mentalidad. ¿Cómo? El cómo nos corresponde a nosotros, pero la Biblia está repleta de ejemplos. Cuando un muchachito decidió tumbar al gigante con su cómo, con su onda y con sus rocas pequeñas, porque a veces el cómo no es tan complicado de contestar, porque Dios nos ha capacitado a todos y cada uno de los que estamos aquí con los medios y las formas de alcanzar el cómo hacer la voluntad de Dios. Dos olivos que estaban frente al candelero y se nutrían de esa luz que emanaba y de la unción que brotaba, y se les había olvidado a Zorobabel. Y Zorobabel decía: algún día haré lo que Dios quiere que haga. La combinación planetaria, el ánimo del pueblo. Alguien va a llegar, un empresario, y va a soltar millones, y él voy a hacer lo que Dios quiere que haga. No, así no era. Vino palabra de Jehová para decirle: recuérdate cómo ha sido la historia de Israel. Cuando el pueblo de Israel dejó Egipto, no fue con fuerza y no fue con poder. Y cuando el mar se les atravesó, no con fuerza ni con poder. Y cuando las serpientes los mordieron en el desierto, no fue con fuerza ni con poder. Y en cada y siempre cada batalla que el pueblo de Israel enfrentó, nunca fue con fuerza ni poder, sino con el Santo Espíritu de Jehová de los ejércitos, que abre camino donde no hay camino, que manda maná donde no hay pan, que manda provisión de carne donde no hay carne, que hace que la roca vierta agua de vida. La peña de Oreb que brota
derrota, para sacar la sanidad, para sacar la sed del pueblo, porque no es con fuerza ni es con poder, es con su Santo Espíritu, dice el Señor, y Él está con nosotros. Jesucristo dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo, porque apartados de Dios nada podemos hacer. Zorobabel estaba marchitando la visión en su corazón, pero era llamado Zacarías a levantar y avivar. Como cuando tu carbón se está apagando y tú vas y avientas aire así, y ese aire provoca, como que reta, desafía a ese carbón, y empieza ese rojo vivo una vez más, y empieza a avivarse. Hoy el Espíritu Santo está soplando sobre tu fe. Hoy el Espíritu Santo está soplando sobre tu unción, sobre tu adoración, sobre tu declaración profética. Hoy el Espíritu Santo te está incomodando, porque el Espíritu Santo dice: topaste con el cómo, pero te contesto el cómo. No es en tus fuerzas, no es en poder, es con la santa unción y el Espíritu Santo que opera con nosotros. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Y éramos menos. ¿Cómo llegamos hasta aquí y no teníamos dinero? ¿Cómo llegamos hasta aquí y no teníamos recursos? ¿Cómo llegamos hasta aquí y no teníamos músicos? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Pero te digo algo: Dios reduce para que toda la gloria, toda la honra y todo el reconocimiento, y quede claro que toda visión que Dios realiza en la tierra no es con fuerza ni poder humano, sino con el Santo Espíritu de Dios. Si Jehová es conmigo, ¿quién contra mí? Se vaya Petra, se vaya Chonita, mientras que el Espíritu Santo está aquí, nada ni nadie te puede derrotar. Y el capítulo 13 es importante porque Josué trae líos, pero él es un olivo que está frente al candelero, indigno él, y Zorobabel indigno, porque no hay nadie digno de estar en la presencia de Dios. Oye, ¿por qué no fuiste el domingo a la iglesia? Es que el sábado discutí con mi esposa y me sentía indigno. Ay, corazón, estás pollo en el evangelio. Es que metí las patas, pastor. Bueno, fuera que hubieras metido las patas. Es que la regué el sábado, pastor, y me sentí indigno de ir a la casa de Dios. Y le voy a decir una cosa: nadie de los que estamos aquí somos dignos. Esa es la palabra, que había un rollo sellado con 7 sellos, y no se encontró a nadie digno de desatar los sellos. Y se buscó y se buscó y se buscó, y no se encontró a ninguno digno de abrir la revelación para la humanidad. Los sellos de Dios estaban sellados por el Todopoderoso. Ninguno digno para poder traer la revelación y el contacto. Esa es la palabra. Pero miré aquí uno, cordero inmolado de Dios. El cordero es digno de abrir los sellos. Es digno de desatar los sellos. Es digno de entrar, tocar el portón celestial. Se le abrió de par en par. Jesús de Nazaret, resucitado él, su cuerpo lacerado, sus manos horadadas, llegó al trono celestial y las puertas se le abrieron. Primera vez que un ser humano, porque Cristo, ser humano, en su natalidad de María, fue al cielo, al trono de Dios, y presentó la sangre de la redención de nuestros pecados. El cielo estruendoso gritó con júbilo, con alabanza, porque había cumplido la promesa. Él es digno, el único santo, santo, santo y digno de alabanza. Su nombre es Jesús, el Hijo de Dios de Nazaret. De Nazaret nació, salió cuando Natanael fue llamado por Felipe. Empezó su ministerio y Felipe estaba buscando a Dios, enamorándose de Dios. Y vino Cristo, días de haber empezado su ministerio, y le dice: Felipe, sígueme. Y viene Felipe caminando con él, atrás de él, enamorado, tirando baba, enamorado de Jesús, 30 años. La belleza de Cristo en su plenitud, la juventud, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo, el más hermoso, el más deseado de los hijos de los hombres. Toda la palabra vertida sobre él. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice: y vimos su gloria. Era glorioso verlo, como la del unigénito del Padre, lleno, dígalo conmigo, lleno, pero lleno de gracia. Porque algo de gracia tenía Daniel, algo de gracia tenía José, algo de gracia tenía Pedro, pero Jesús era lleno de gracia
Y van caminando y se topa a Natanael, judío de renombre, de conocimiento de la palabra. Le dice: Natanael, hemos hallado al Cristo, de quien escribió toda la ley de Moisés y de quien hablaron todos los profetas. A Jesús, hijo de José de Nazaret, le dice. A Jesús, hijo de José de Nazaret, le dice. No puede ser. No puede ser el Mesías el hijo de José. No puede ser el Mesías el de Nazaret. No vengas con ese cuento. Pero su rostro y su expresión dice algo. Y él dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Claro que sí, porque no es con fuerza ni es con poder, es con el Santo Espíritu de Dios. Así opera el cielo en la tierra. Así opera el Todopoderoso. No me digas cómo puede ser, porque yo no entiendo los cómo de Dios. Pero el Señor dice: no te frenes aunque no entiendas el cómo, porque Dios lo hace. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y para el que cree, nada es imposible. Dice que la palabra que le sueltan a Zorobabel dice: ¿quién eres tú, oh gran monte? Porque Zorobabel había estado luchando contra un monte de incertidumbre, de dudas, de incapacidad financiera. Y viene la palabra del Señor y le habla al monte que está frenando a Zorobabel. Y le dice: ¿quién eres tú, oh monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. ¡Wow! Ese monte que se mantuvo años y que Zorobabel lo veía y suspiraba y decía: te voy a conquistar, voy a hacer el plan de Dios, voy a hacer el propósito de Dios. Pero el monte estaba ahí firme diciéndole: por aquí no pasas, por aquí no lo logras, no lo haces, no lo realizas. Pero vino palabra de Jehová a recordarle: no es con tu finanza, no es con el aplauso de la gente, ni con el equipo que tienes, es con el Santo Espíritu de Dios. Y después le dice a Zacarías: háblale a ese monte, pregúntale que quién se cree para frenar al ungido de Jehová llamado Zorobabel. Entiende algo: no hay nada que pueda parar a la iglesia ni a un hombre de Dios. No hay nada que pueda parar al ejército de Jehová de los ejércitos. No todo lo entiende porque está dormido, pero Él te levanta, te despierta y te dice: ¿qué sabes? ¿Qué conoces? ¿Qué has visto? No has entendido que no es con fuerza ni poder, sino con el Santo Espíritu de Dios. La gente tan conocedora: el pastor no va a hacer esto, la iglesia no va a alcanzar. No es con fuerza, no es con poder, papito chulo, madre santa criticona. ¿Quién es ese monte? Será reducido a llanura. Él secará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Ya lo hizo, con júbilo y celebración, el cimiento. Pero después dice la palabra del Señor: vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de la casa y sus manos la acabarán. Y conocerás, tendrás la revelación y saldrás desde el desconocimiento y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. El compromiso del profeta: él va a echar el cimiento y va a terminar la obra. Porque quiero decirte algo. Hay una palabra en Filipenses 1:6 que dice: estamos convencidos de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros o en vosotros, dice la palabra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Diga conmigo: estoy convencido que el que comienza, termina. Estoy convencido. ¿Cuántos están convencidos esta mañana? ¿Seguro? Tienes que estar persuadido hasta las cachas. ¿Qué es eso? Cuando entierras el cuchillo pero con intención de hacer daño, no le picas nomás así, no, se los zambutes hasta adentro. Y adentro le haces así para que el menudo, ¿verdad? Hasta la marca del cuchillo. Estoy persuadido, dice el apóstol Pablo, que el que comenzó no deja las cosas incompletas. No deja las cosas a medias. Tú estás a medias, dile a tu vecino: tú estás a medias. Estás mal cocido.
estás término medio, te sale sangre, a tu esposa le sale sangre, apenas les pise poquito así, lloran en la iglesia, andan de chismosillos ahí diciendo que el pastor se les bañó. A Cristo se le bañaron, a usted no. A Cristo se le bañaron, a mí no. A Cristo se le bañaron. Alguien ande de víctima, dile: no has sufrido tanto como el maestro, sigue para adelante. Y todavía falta que te crucifiquen, y todavía falta que te claven los clavos, y todavía falta que te pongan en el madero. Vas bien, vas por buen camino. Ya empezaron hablando mal de ti, levantándote falsos, vas bien, vas en la dirección correcta. Pero el problema es que este camino termina en la crucifixión. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y las cosas que vivo en la carne ya no las vivo yo, sino el Hijo de Dios en mí. La fe de Cristo en mí. Y esa fe vence, dice la palabra del Señor. Estoy persuadido que el Señor no deja a nadie a medias. Ahora, pero ¿cómo lo va a hacer? No sé, pero estoy persuadido que Él no deja a nadie a medias. Pero ¿cómo me va a terminar? No sé cómo te va a terminar, pero en la Biblia hay casos tremendos. A Jonás lo terminó con una ballena. A Jonás lo terminó para que hiciera el propósito. Pero tengo que decirte algo, flojito y cooperando, porque el que comenzó la buena obra en ti tiene sus métodos y tiene sus formas, pero de que termina lo que comenzó en ti. Y no te deja a medias, no te deja mal cocido. Abraham tenía un ídolo intocable en su vida. Era su semidios, era su fuente de adoración, era su fuente de gratitud. Abraham tenía un motor alterno que motivaba su fe, y era Isaac. Y que nadie le tocara a Isaac. Y cuando a los 17, 16 años Ismael le comenzó a hacer bullying a Isaac, no, cállese, Sara y Abraham pegaron el grito en el cielo. A su tesoro, a su bebé, al junior que lleva el nombre del papá. ¿Quién puede tocarlo a ese? Te sugiero, dijo la mujer con la ceja levantada, o sea, una orden, que la corras con tu huerco. No le va a andar faltando al respeto a mi hijo. Y ahí va el pobre Ismael para la calle. Dios tuvo que arreglar tratos con él. Pero dice la palabra que una noche el Señor le dijo: dame a tu hijo, suéltamelo a mí. Ya lo mimaste mucho, suéltamelo a mí. Yo voy a tratar con él. Y allá va Abraham, caminando contra su voluntad, contra su corazón, contra el amor que sentía, y estaba destronando a Isaac de su corazón. Usted no está aquí para servir a sus hijos, aunque no debe tratarlos mal. Usted está aquí para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted está aquí para ser exitoso, en el sentido de que un día llegue al cielo y le digan: bien hecho, buen siervo fiel. Ese es el éxito del cristiano. De ahí en fuera no es éxito. Allá afuera hay mucho empresario sin Cristo que tiene éxito. No se ocupa ser cristiano para ser empresario exitoso. Esa ecuación no va por ahí. No se ocupa ser cristiano para vender y comprar, para hacer negocios. Eso no se tiene que mezclar. Aunque hay cristianos empresarios, son cristianos empresarios, no empresarios cristianos. Son cristianos empresarios que filtran sus finanzas y le echan ganas y son de bendición. Pero no es que Cristo les dé la bendición como para que ellos puedan decir que porque son buenos cristianos Dios les da la empresa. No, hombre, allá afuera hay gente que no tiene a Cristo y tiene empresa. Más que nada tienes que contestar el propósito que Dios tiene para ti. ¿Por qué estás ahí? Y cuando Dios llevó a Abraham a sacrificar a su Isaac, Dios estaba tratando con su corazón y lo estaba desentronando, diciéndole: yo quiero que tú y yo tengamos una relación sincera y correcta delante de Dios. Y eso va a pasar si nosotros no podemos poner a Dios en el número 1 de nuestro corazón. Tarde o temprano tenemos que tomar la decisión. Y Dios nos lleva al punto donde: y si no te lo sano, ¿qué vas a hacer? Y ahí es cuando tú te rindes anticipadamente y dices: y si no lo sanas, yo, Sergio Quiroga, para que sepas, si no lo sanas, para que sepas lo que voy a hacer. Porque para eso estoy aquí, para eso soy cristiano, para que tú lo sanes cuando yo necesito que lo sanes, para que sepas lo que voy a hacer si no lo sanas. ¿Y qué vas a hacer si no lo sano? Para que sepas que si no lo sanas, como quiera te voy a adorar y te voy a servir.
porque es lo que tengo que hacer toda mi vida, con o sin. Él no está para cumplirme caprichos, Él está para hacer su voluntad en mí y en todos nosotros. El que comenzó la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él está hablando con Zorobabel para levantar la fe. Le está diciendo que ese monte que lo ha limitado se va a hacer llanura. Monte financiero, te haces llanura. Monte de división matrimonial, te haces llanura. Monte de salud que te tienen problemado porque estás enfermo y no te deja avanzar, se va a hacer llanura delante de ti. Esa salud se va a componer, pero no es con fuerza ni es con poder, es con el Santo Espíritu de Dios. Y esta mañana hay sanidad de Dios para todo aquel que cree, que quiere ver un monte de enfermedad que es un obstáculo para realizarse. ¿Cómo le dices a la niña que se enamore si está enferma? ¿Cómo le dices al niño que sueñe con esposa si está enfermo? Si él tiene que ir a quimios, tiene que ir a problemas. Él está postergando eso. Eso no es para mí ahorita. La prioridad es mi salud, mantenerme respirando. Y el diablo pone un monte que no las deja realizarse, pero ese monte se va a hacer llanura en el nombre de Jesús. No tiene autoridad el diablo de limitarnos en el nombre de Jesús. Vino palabra de Jehová, la mano de Zorobabel echará el cimiento, pero la terminará. El verso 10: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Es evidente que los incrédulos no miran como Dios mira, y el día de las pequeñeces nos recuerda cuando el Señor filtra las grandes cosas que Él va a hacer bajo su método. Me recuerdo tener 9 años cuando predicaron este versículo sobre el día de las pequeñeces, que nada comienza grande y que las grandes obras de Dios tienen que comenzar pequeñas e insignificantes, para que pasen desapercibidas y para que no produzcan ego en el corazón de los propios que van a ser usados en las grandes cosas de Dios. Por eso es que Dios le repetía a David cuando a David se le perdía el piso, cuando a David se le extendían demasiado las alas y se le olvidaba de dónde lo había sacado el Señor. Él venía con el profeta y le decía: yo te saqué de detrás de las ovejas y de las paridas. Y ya es ofensivo a un rey decirle y recordarle su pasado cuando fue un simple pastor de ovejas. Pero no solamente eso, más agresivo, de las paridas. Porque las paridas son esas cabras, esas ovejas que caminando, pasteando, ahí tienen su necesidad de parir a sus críos y los tiran y se quedan ahí balando con tanta ganas de seguir al rebaño y al pastor, pero le están diciendo con angustia, sus ojos llorando, mirando al pastor: te quisiera seguir, pero no puedo, hay un crío, no sabe caminar. Lo tengo que esperar algunos días para que pueda caminar. Y se le iban quedando las paridas y se oía, y David tenía que decir: me tengo que regresar medio kilómetro, me tengo que regresar tanto para ir por ella. Y David estaba pensando: la dejo, estoy cansado, qué fastidio, qué feo trabajo tengo. Pero David ponía el rebaño a pastear e iba a buscar allá a la que había metido abajo de unos chaparros a parir a su crío, y estaba ahí balando. Y llegaba el pastor, ella lo veía como su esposo, con sus miradas ahí tiernas, lo veía diciendo: rescátame, ¿qué hago? Tengo el corazón partido, te sigo, me quedo. Él no avanza, pero el amor me tiene aquí. Vendrá el depredador y me va a terminar. Y David tomaba al crío, lo amarraba, se lo colgaba en la espalda y comenzaba a caminar. Y todos los líquidos y la sangre de la recién parida estaba sobre su cuerpo. Las moscas, el olor a podrido, hermano, caminando poco a poco, uno, otro. Y tú los ves a los pastores en el monte, son unos como una chamarra de balados, de niños recién nacidos, de cabritos recién nacidos, y todas las paridas viendo a su esposo alrededor de él, enamoradas con su Salvador que le lleva a su hijo en el regazo. Así andaba David en el monte, y de ahí Dios lo levantó y lo puso entre los reyes más importantes de la tierra. Y te digo algo, yo no sé cómo lo hizo, pero yo veo que lo hizo, porque el cómo no le corresponde al hombre contestarlo, pero Dios sabe cómo. Dios sabe cómo. Si Él
te dijo, Él lo hará. Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. No es hijo de hombre para que mienta, tampoco se arrepiente. Y a Josué lo levantó y lo sostuvo con sus errores. Y a Zorobabel no lo metió al escarnio ni a la vergüenza, porque Él le prometió algo y Dios se lo cumple. Bendito Padre, tengo algo, una promesa que Él me hizo. Yo no sé cómo, pero Él lo va a hacer, porque yo sé en la palabra que no es con fuerza ni poder, sino con el Santo Espíritu de Dios. Ay, disculpe que me emocione, que salpico saliva. Por eso yo les digo, pónganse hasta allá las sillas. Qué padre la palabra de Dios. Dile a Zorobabel, dice el verso 10: estos 7 son los ojos de Jehová que recorren la tierra. Dile a tu vecino, te están mirando y no te dejan de mirar. La visión plena de Dios sobre sus hijos. Ese canto de Marcos Buey que cantaba, ¿verdad? Tus ojos revelan. Nada puedo esconder. No soy nada sin ti, mi Señor. Todo lo miras dentro de mí. Miras mi corazón. Todo lo desnudas, puedes ver lo profundo. De ojos de Dios que recorren la tierra. Hablé más y dije, ¿qué significan estos olivos de la derecha y del candelero y a su izquierda? Y hablé aún de nuevo y dije, ¿qué significan las 2 ramas de los olivos que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió y dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. El día de las pequeñeces, menospreciable por los inicios insignificantes, pero ahora era una realidad. 2 personajes: un rey llamado Zorobabel, que gestionaba finanzas, riqueza, dinero, y un sacerdote llamado Josué. Estaban recibiendo el embate de un río desbordado de ataque diabólico sobre sus vidas. Josué tenía sus vestiduras viles, manchadas, destruidas. El peor tiempo del sacerdocio. Lo presentaron delante de Dios y le dijeron, este es tu gran sumo sacerdote. Este es el mediador entre el cielo y la tierra. Este es el responsable que levantaste para levantar incienso, adoración y oración, interceder por el pueblo. Míralo cómo está él por su propio estado. Míralo cómo lo tenemos, cómo lo manchamos. Pero el Señor soberano de la creación, el que hace y no hay nadie que le opine o le rectifique la decisión, envió por ropas limpias una mitra nueva, lo vistió, lo bañó, lo restauró y le dijo, ve y sigue haciendo tu labor, porque el diablo no entiende que el ser humano no es santo, ni aunque sea sumo sacerdote, ni el papa, ni el apóstol, ni ningún nadie. El único santo tuvo que dejar su trono y venir a buscar y a salvar lo que estaba perdido. El único digno, el que es santo, 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 al que adoraremos por la eternidad. No te enojes porque alguien falla, no te desanimes porque alguien falla. Tú vas a fallar, tú vas a caer, pero hay alguien que no cayó y que no falló y que su brazo te sostiene por gracia y por misericordia, no por dignidad. Usted no es papá por dignidad. Usted no es hijo por dignidad. Los papás de repente se ponen intensos, ¿verdad? Y te voy a quitar el apellido. Apellido barato. Quítamelo, son puros problemas lo que me dejaste. Te voy a quitar el apellido. Como si uno viviera, ¿verdad? Se creen que somos de aquellas generaciones de los verdaderos apellidos que los defendíamos. No, hombre, me haces un bien, papá. Quítame el apellido. El nuevo nombre que tengo de la familia de Dios, de quien toma nombre toda familia en la tierra por la voluntad de Dios. Hay gente que menosprecia el día de las pequeñeces y habla, no van a hacer nada, no vas a llegar a ningún lado. Mentira, vas a llegar.
Se olvidan del día de las pequeñeces de un David que prefirió una honda de cuero desgastada, usada y 5 rocas para tumbar al peor amenaza bélica de los filisteos en su contra. Se olvidan del Gedeón que prefirió despachar a miles de soldados a sus tierras porque no tenían aptitud ni actitud. Los despachó y se quedó con 300 soldados de fe, de guerra, de impacto para pelear contra los madianitas. Se olvidan de aquel joven que levantó el dedo índice entre la multitud de 5,000 cuando los discípulos dijeron: ¿quién trae lonche? Nos podemos hacer un traje aquí, ponemos la mesa, ponemos todo y entre todos agarramos. Y nadie levantaba la mano y un muchachito con tanta humildad dijo: apóstol Pedro, discípulo Pedro, aquí, le dedito ahí arriba, dijo: dime, hijo, yo traigo 5 peces y 2 panes. Échalos para acá. Ahorita resolvemos, pero con esto completamos tú y yo. El día de las pequeñeces. Y se nos olvida, hermano, cuando el Señor es capaz de hacer grandes obras con pequeñas cosas. Y cuando tú vienes a la iglesia, la gente te mira y te dice: ese no va a llegar a ningún lado, esa señorita no trae nada. No, hombre, no te preocupes. Dice la palabra que si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le puedes hablar a este monte y decirte: quítate de aquí y échate en el mar, y se quitará, dice la palabra. Porque si tuvieras poca fe como del tamaño del grano de mostaza, que se siembra y que crece, dilo conmigo, crece. Porque tú estás creciendo, yo estoy creciendo, nuestra fe está creciendo, nuestra fe está apalancada en personas, en sistemas, en formas. Pero Dios tiene que ir quitando personas para que dejemos de confiar en la tierra. Y cuando alguien te falla en la tierra, tiene que mirar al cielo. Y cuando alguien te falla en la tierra, tiene que mirar al cielo, hasta que toda nuestra mirada esté sola fija en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Él se va a glorificar, porque solo Él es digno de la gloria y de la alabanza y del reconocimiento y del honor. Y que tú digas: todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que alcancé, se lo debo a Él, a Jesús. Lo que hice en mi vida es tuyo, te lo debo a ti. Pero hay gente que está compartiendo créditos con Cristo. Cristo y mi estudio, Cristo y mi sagacidad, Cristo, la única fuente saciable tú. Cristo, la única fuente.